Jóvenes, continuando con las actividades que tenemos en esta asignatura de Estadística 1. Habíamos iniciado, después de ver los diferentes métodos de ordenamiento de los datos, a estudiar los métodos que nos van a permitir calcular el número de clases, así como el ancho que han de tener estas clases para convertir una serie simple en una serie agrupada en clases y frecuencias. Habíamos empezado. Yo les había dicho que hay un primer método para calcular el número de clases y el respectivo ancho que puede tener estas clases. Con el ejercicio que estábamos viendo, y que usted lo tiene ahí, en donde nos daban la altura en centímetros de un grupo de 52 estudiantes, los ordenamos y se fijaron ustedes que nos dio el menor valor, o sea, la menor altura, 140 centímetros, y la mayor 180. Entonces dijimos, vamos a formar clases. De acuerdo al primer método, que es el método de las potencias de 2, miren, ¿cómo vamos a calcular el número de clases? Elevando 2 a la c. Alguien podría decir, y no podemos poner k. ¿Cómo no? Porque el número de clases se simboliza no solo por c, sino también por k. ¿Cómo vamos a hacer? Si empezamos a realizar, son 52 datos los que tenemos. Entonces tenemos que llegar a obtener un valor que nos cubra esos 52. Si tenemos 2 a la 1, eso nos da 2. 2 al cuadrado nos da 4. 2 al cubo nos da 8. 2 a la cuarta nos da 16. 2 a la quinta nos da 32. Y 2 a la sexta nos da 64. 64 sí ya cubre los 52, miren. Entonces 2 a la sexta da 64. Como el número de datos es 52, pues quedan cubiertos con la cantidad 64. Quiere decir que efectivamente las clases, o decíamos, ya sea con C o con K, van a ser 6. ¿Y cómo vamos a encontrar el ancho de esas clases? Dividiendo, decíamos, la amplitud total entre el número de clases. ¿Cómo encontrábamos la amplitud total? Y esa fórmula ya la tienen ustedes ahí. Al puntaje mayor, en este caso a 180, le restamos el puntaje menor, en este caso 140, nos dio pues 40. Y al dividirlo entre 6, si usted hace la división, le da 6.66666, aproximadamente 6.67. Pero en este punto en particular, dentro de la estadística, vamos a ver que no vamos a trabajar con fracciones. Y cualquier fracción que sea, aún aquellas menores de 0.5, siempre las vamos a aproximar al entero inmediato superior. De tal suerte que aproximadamente va a ser 7. De tal suerte que la tabla se nos convertiría en una tabla, por ejemplo, o en una serie que va a tener 6 clases y el ancho va a ser 7. Ese es un método, hasta ahí nos habíamos quedado. Pero hay otro método, que es a base de logaritmos. ¿Y cómo es que se obtiene? Bueno, el número de clases se obtiene mediante esta fórmula, ¿me? 1 más 3.322 por el logaritmo de n. Así. 1 más, en este caso,
3.322 por el logaritmo de 52. Porque 52 son los datos que tenemos, 52 son las alturas. Entonces, ¿cuánto nos dio? El logaritmo de 52 es 1. Permítanme, por favor. 1.71. Y al multiplicar ese 1.70 o 71 por 3.322, entonces nos da 1 más. Este dato lo tengo por acá. Déjenme ver. Nos da 5.69, ¿miren? Usted va a obtener, digo, el logaritmo de 52. ¿Cómo lo va a hacer? En su calculadora. Hay calculadoras que usted marca log 52 y le dice shift y le da efectivamente cuál es el logaritmo. Al multiplicar eso que le dio 1.70 y fracción por 3.322 le da 5.59. Más 1 quiere decir que el número de clases es 6.69. Por lo que acabamos de decir, no pueden haber fracciones. El número de clases va a ser 7. Ahora, ¿y cuál va a ser el ancho? Este ya en el método, fíjate, es diferente del anterior. El intervalo, decíamos, se obtiene dividiendo la amplitud total entre el número de clases. Si la amplitud total es 40 y el número de clases es 7, ¿cuánto nos va a dar 40 entre 7? Nos da 5.71, aproximadamente 6. De tal suerte que, mientras con el primer método nos dio 6 clases y el ancho era de 7, con este otro método nos da, miren, las clases son 7 y el ancho es 6. Vamos a hacer las dos series, fíjense, tanto con el primer método como con el segundo. No perdamos de vista. Con el primer método nos dio que van a salir 6 clases y el ancho va a ser 7. Con el segundo método nos resultó 7 clases y el ancho 6. Digo pues para que veamos ahorita que lo hemos de hacer. Esto no debe perderlo de vista porque en el ejercicio que usted va a realizar va a tener que hacer todo lo mismo que hemos hecho nosotros acá. Desde el ordenamiento, las formas de ordenamiento, que lo explicábamos en la jornada de miércoles, hasta los métodos para calcular el número de clases y el ancho de clases. Bueno, entonces con el primer método, decíamos, son 6 clases y el ancho es 7. Entonces, vamos a ver, clases y frecuencia, ¿miren? Entonces, ¿de dónde a dónde? La primera clase va con el menor valor, de 140 a 146. ¿Por qué a 146? Yo ya lo explicaba. Para que nos dé el ancho 7 debe ser el límite inferior más una diferencia aumentada en 1. Para que me pueda dar 7 quiere decir que el límite superior tendría que ser un número que al restarle 140
me dé 6 para que aumentado en 1 lleguemos a 7, que es el ancho de la clase. Entonces, de 140 a 146, de 147 a 153, de 154 a 160, de 161 a 167, de 168 a 174 y de 175 a 181. Si ustedes fijan, ahí están las 6 clases, ¿sí? Y el ancho es, cuando usted ya establece las diferencias, ¿sí? 146 menos 140, 6 más 1, 7. ¿Y por qué eso? Fíjese, quiere hacerlo de otra manera. Cuente los valores, pues, y vaya contándolos uno por uno desde el menor valor. 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146. Ahí está el 7, ¿no? Que es el ancho de clase. ¿Cuántos valores nos resultaron? 4, 6, 12, 10, 10 y 10. Si usted lo suma, se dará cuenta que le resultan 52. Ahora, ¿y de dónde sacó estos datos con una frecuencia? De cualquiera de los métodos de ordenamiento que ya vimos. El método aquel de ordenamiento en forma ascendente, desde el menor hasta el mayor. El diagrama de cuadros de doble entrada. O el diagrama arborescente, o sea, el de tronco y de hojas. Esto es con el primer método, en donde nos resultaban, por el método de las potencias, 6 clases, las potencias de 2, ¿verdad? 6 clases y el ancho 7. Ahora, ocupando el método de los logaritmos, nos resultaron 7 clases y el ancho es 6. Un par de minutos para que lo copie y luego veremos entonces la otra serie así con clases y frecuencias. Bueno, creo que lo copiaron, eso no tarda mucho. Vamos entonces con los valores. Al calcularlo, dijimos, por el método donde se ocupan los logaritmos, el número de clases nos resultaron 7. ¿Y cuál es el ancho? 6. Si empezamos así, mira, 140, 141, 142, 143, 144, 145. Quiere decir que es de 140 a 145. Si usted dice, ¿y cómo lo podemos hacer de otra manera? Vaya, pues restémoslo. 145 menos 140 nos da 5. Aumentado en 1, 6. Ese es el ancho. Si usted dice, no da, vaya, pues cuente los valores. En donde van los dos límites, tanto el inferior como el mayor. Y lo va haciendo uno a uno y se va a fijar que así le da. La otra sería de 146 a 151, 152 a
157, 158, a 163, 164, a 169, 170, a 175 y 176 a 181. Si ustedes fijan, ahí están las 7 clases, ¿eh? Y el ancho es 6. Si usted lo empieza a contar uno por uno, los valores aquí, de inferior a superior, va a ver que en todo nos da 6. De la otra manera, se restan los dos límites y eso es aumentado en 1. Luego vamos a ver cuáles son los datos que caen dentro de cada clase. ¿De dónde los vamos a tomar? Siempre el ordenamiento que mencionaba. Y entonces nos resultan, al contarlos y ubicarlos, que nos salieron 4, 5, 11, 10 y 7. Si nosotros lo sumamos, 8 y 5, 13, 14, 15 y 7, 22. Y lo sumamos, 3, 4, 5, 22, 2, 3, 4 y 1, 5. Ahí tenemos los 52. De esta manera, hemos ordenado los datos pues, de las estaturas de esos 52 estudiantes y hemos convertido esa serie simple en serie agrupada haciendo uso de los dos métodos. Vamos entonces ahorita a quedarnos para que usted lo copie y yo les voy a plantear un ejercicio para que siguiendo los pasos, exactamente los pasos que seguimos para hacer este ejercicio, usted pueda perfectamente hacer este. No debe olvidar que cuando estamos ordenando los datos, tanto en el diagrama, que es el cuadro de doble entrada, como el diagrama de tronco y hojas, ahí ya no van a ir en la primera columna 2 cifras y la tercera va a ser la que vamos a colocar, sino que va a ser una cifra y luego vamos a ir colocando la segunda cifra en cada uno de los dígitos o de las hojas. ¿Por qué razón? Porque los datos que voy a dar, fíjense que solo van a tener 2 cifras. Ya lo otro sí es el cálculo de las clases con su respectiva frecuencia, sí es exactamente igual al ejercicio que hemos hecho. Bueno, como yo creo que usted solo lo iba a copiar, ya está. Entonces vamos a hacer otro ejercicio y lo vamos a poner así. La siguiente serie muestra los puntajes de 60 estudiantes en un examen de matemática. Yo lo voy a ir dictando así en columnas, si usted quiere. Cada columna va a estar formada por 7. Solo la última va a tener 4. Bueno, vamos con la primera. 53, otra vez 53, 44, 38, 68,
66, 73, vamos a la otra columna, 52, 61, 62, 81, 84, 75, 60. Vamos con la tercera columna. 46, 71, 38, 39, 63, 81, 38. Vamos a otra columna. 69, 76, 56, 70, 65, 74, 82. Vamos a una quinta columna. 82, 58, 63, 79, 42, 36, 35. Vamos a la siguiente columna. 63, otra vez 63, 67, 70, 59, 49, 56. Siguiente columna. 73, 39, 86, 42, 37, 80, 54. Siguiente columna. 88, 66, 72, 55, 71, 60, 40. Y una última columna, este sí solo tiene 4 datos, ¿verdad? 61, 50, 49, 60. ¿Qué es lo que nos van a pedir? En general podríamos decir, convertir esa serie simple en serie agrupada en clases y frecuencias. Pero por supuesto que como parte de esa actividad que van a realizar, deben hacer los 3 tipos de ordenamiento de datos que hemos visto. El ordenamiento así en forma ascendente, uno a uno los datos de esa serie, ya sea como serie simple o ya sea como serie simple ponderada, como lo hicimos. El segundo sería haciendo uso de los cuadros de doble entrada, o sea, los de filas por columna. Y, bien parecido por supuesto, también el diagrama de tronco y hojas. Así los hemos ordenado. Y van a ver que nos da los 60. Luego vamos a ver los métodos para calcular el número de clases y el ancho que van a tener esas clases. Un método es el método de las potencias de 2. Las potencias de 2 pues son 2 a la n, o sea, esa n la sustituimos por c o por k, que es el número de clases. Como son 60, a la hora de ir elevando 2 a los distintos exponentes, llegamos a encontrar que 2 a la sexta nos da 64. Como son 60 datos, pues ahí quedan comprendidos. Quiere decir que el número de clases es 6. Vamos a calcular el intervalo entonces, por ese método. La amplitud total, cuyo máximo valor es 88 y el mínimo valor es 35, la diferencia nos da 53. Entre 6, que es el número de clases, nos da 8 y fracción, aproximadamente 9. Quiere decir que nos van a resultar 6 clases y de ancho 9. Con el otro método, el de los logaritmos, vamos a ver
que el número de clases aplicando la fórmula nos da 6.91, o sea, aproximadamente 7. Nos resultan 7 clases. Porque sería la fórmula 1 más 3.322 por el logaritmo de 60. Al calcular usted el logaritmo de 60 le va a dar 1.778151. Multiplicado por 3.322 le da 5.91. Eso usted lo va a calcular, por supuesto, pero no me estoy deteniendo mucho. 5.91 más 1, 6.91, aproximadamente 7. Quiere decir que usted va a formar primero una serie agrupada en 6 clases de ancho 9 y luego en otra va a ser una serie agrupada de 7 clases con un ancho de 8, ya que 53 entre 7 nos da 7.57, aproximadamente 8. Así es que por favor, después de copiar lo que ya hicimos en el ejercicio y siguiendo exactamente los pasos que yo le dije, va usted en su jornada de clase a hacer, no solo a copiar el ejercicio, sino que hacer este que le he planteado. Yo voy a estar en la jornada de 10 y 15 hasta las 12 por cualquier consulta que haya de su parte. Incluso usted puede hacer cualquier consulta a la hora que sea. La clase no va a ser en Meet, sino que es un video con las explicaciones del ejercicio que lo hemos puesto para que usted lo vea mejor y escuche las explicaciones, sino también con el ejercicio propuesto para que usted a manera de práctica pueda elaborar este ejercicio y veamos qué nos ha resultado. Así que yo espero que efectivamente lo hagamos. Recuerde, ya les dije, solo la práctica y estando pues presente en la jornada, aprovechando lo que damos y haciendo las consultas pertinentes, como usted va a ir conociendo y dominando el tema. Así es que yo espero que todo bien.